Vamos a compartir para llevar una vida mejor, una vida más saludable. Vamos a compartir un mensaje que nos llama a una reflexión permanente, especialmente los que somos israelitas. ¿Por qué digo los hermanos israelitas? Para abrir nuestros sentidos de qué se trata todo este trabajo. Estuve revisando uno de los audios de la entrevista de una comisión que viene de mis hermanos de Colombia. Dentro de esta entrevista que lo realizaron en la Casa Real, y le hacen muchas preguntas y él con mucha paz, con mucha tranquilidad, buscó sacarles un poco de la duda a todos nuestros hermanos que venían con muchas inquietudes de la hermana República de Colombia. Y una de esas preguntas le hacen lo siguiente: para la lectura de la ley, algunos de mis hermanos no están diciendo al final, este mandamiento fue recopilado por nuestro hermano misionero general Ezequiel Ataucusi Gamonal. Miren la pregunta que le hacen, o sea que allá en Colombia pasaban lectura los mandamientos, pero no mencionaban la parte final, o sea, la recomendación, como todos siempre, la recomendación. Y al final se menciona el responsable, quien firmó los mandamientos, que también es necesario esclarecerles para que tengan ustedes un concepto. En ese tiempo, que ahora tenemos en láminas, antes era en cartulina, en dúplex, en cartulina, era con su máquina de escribir, con teclado, y lo llevaron a los registros para que quede asentado los mandatos divinos. Pero ¿qué pasó? En los registros no quisieron reconocerlo porque necesitaban un responsable. ¿Quién se hace responsable de ese mensaje? ¿Quién se hace responsable? Entonces otra vez regresan los hermanos comisionados y le dicen al maestro, no quieren reconocerlo porque tiene que haber un responsable. Y como pidieron un responsable, bueno, dijo, ya, tuvo que firmarlo. Por eso es que al final le ponen como fundador y compilador y misionero general de la IMIMPU. Y lo reconocen un 26 de septiembre del año 1969 y quedó en los registros, quedó registrado con la resolución bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Ahí quedó registrado hasta el día de hoy. Mañana no se sabe, pero quedó registrado por esa fecha. Viene un responsable. ¿Quién es el responsable del Decálogo Universal? ¿Quién es el responsable de la compilación, como es en Isaías 28:10? Mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, cada cosa en su lugar. Entonces tiene que haber un responsable y por eso que él firma. Y a esta interrogancia es que mis hermanos, allá en Colombia, como no había un entendimiento, bueno, hablaron los mandamientos, la recomendación, pero no hablaba quién era el compilador, quién era el responsable de la aparición de estos mandamientos en su totalidad. Por eso dice, para la lectura de la ley, algunos de mis hermanos no están diciendo al final, este mandamiento fue recopilado por nuestro hermano misionero general Ezequiel Ataucusi Gamonal. Algunos no les gusta decir esto, entonces se empiezan a quejar, le dan las quejas. Entonces el maestro le dice así,
eso están ocultando. Miren lo que le dice. Eso están ocultando. ¿Tienen que hacerlo? Dice. Los hermanos le preguntan, ¿tienen que hacerlo? Entonces el maestro le contesta, tienen que hablar. Ahí está la escritura, dice, por eso que no hay prosperidad, porque la verdad voy a decir. Alguien habla con fe, que el hermano es así, que por medio de él ha sido arrebatado al cielo, y allá recibió, y ahora nos ha traído este mandamiento, y entonces lo levantará la gente, lo inspirará. Caramba, hasta con ministerio, pues lo levanta, pero con no hablan, por eso no hay prosperidad. Algo interesante, queridos amigos, lo que acabamos de escuchar, porque es una grabación, ¿qué valor tiene hablar? Y luego dice, claramente estoy también exhortando duramente, por la escritura dice claramente, no hay quien clame por su nombre, ahora también no hay quien clame por su obra. Por obra de Dios, a obra de Dios es uno, porque Él ha obrado. Entonces la obra de Dios en santidad, dice ahí, hay uno, yo les voy a mostrar, estoy preparando, eso también les voy a enseñar, la obra, la vara, árbol, después nombre le voy a poner de todo, y uno nomás es, uno, santuario, pueblo, brazo, mano, Jerusalén, uno mismo es. Entonces vemos algo interesante acá sobre este ministerio. Podemos hablar muchas cosas. Recuerdo hace varios años atrás, para comprender este tema, fui comisionado a la selva, estamos hablando Cerro de Pasco, uno de los primeros asentamientos de nuestra congregación, porque viene a ser, formó 42 comunidades en la selva, no solamente en el Perú, sino también en Colombia, Bolivia, formaron comunidades donde mis hermanos viajaban a la selva con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que ahí se realizaban las verdaderas viudas, o sea, tenían que trabajar para las viudas, los hermanos, colaborar para los hermanos, para las viudas, y también para los hermanos que salían a la prédica, o salían ida y sin vuelta, tenían que apoyar. Con ese fin fue el trabajo, cosa que no se dio a concretar. Entonces, las verdaderas viudas son los esposos, varones, que salen a la prédica y ida y sin vuelta, y tenían que ayudar a los hijos, a ella, en el campo de cultivo. Fui comisionado a ese lugar. Fue un 10 de octubre, para el mes de octubre, fue un 10 de octubre, cayó un día jueves, viernes, y el viernes de la tarde empezaba la fiesta de las cabañas. Y había muchas autoridades del lugar, exalcaldes, alcaldes, tenientes alcaldes, regidores, porque era un día, pues, el día del perdón, el 10 de octubre, día de la reconciliación con Dios. Se apersonaron muchas autoridades que eran hermanos también. La mayoría eran hermanos. Y del alcalde que está en vigencia, de la misma forma, el teniente alcalde, sus regidores, todos estaban reunidos. Y en la mañana podía observar donde un hermano a veces no trazaba bien la escritura, un versículo por otro, inmediatamente le corregían, cosa que veía algo que tenían bastante conocimiento de la escritura. Y para esa fecha viajé con mi esposa, porque dentro que me llegaron a comisionar,
que fue por sorteo en ese tiempo, eran los misioneros. Algo sorprendente, no llevé absolutamente nada, no llevé separatas, tenía mi Biblia, me olvidé, no sé por qué, pero me olvidé de todo ello. Pude llevar ropa, túnica, eso pude llevar mi túnica. Pero menos, me olvidé lo principal, las separatas, enseñanzas de nuestro maestro y la Biblia, me olvidé, todo eso me olvidé. Al ver pues cómo había ese entendimiento en mis hermanos, la verdad que entre mí dije: Santo Salazar, ¿dónde te has metido? En la tarde, después de las alabanzas, a las 2 de la tarde, me invitan y dice: acá venimos desde Lima, nos viene a visitar nuestro hermano Santo Salazar, su hermano misionero. A medida que me iba trasladando al púlpito, entre mí dije: Señor, ¿qué voy a hablar ahora si no tengo nada? Mi mente se me puso en blanco. ¿Qué voy a hablar ahora? Llegué al púlpito y digo: hermanos, le cuento mi historia, cómo me ha acontecido, y no tenía nada en la mano, y pedí una Biblia que me prestaran. Y un hermano me prestó su Biblia, pero era una versión que yo no utilizaba. A veces uno se acostumbra mal. Nosotros, dentro de la congregación israelita, lo que más utilizamos es Reina Valera de 1909 o de 1892. Mayormente esas versiones son un poquito más antiguas, un poco más apegado porque en las traducciones hay bastante cambios. Pero eso es lo que más utilizamos. Y me trajeron otra versión que es Dios habla hoy. Es como si no tuviera nada. Bueno, ese momento dentro de mi mente dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Y sentí una fuerza sobrenatural sobre mí, que ingresó una fuerza sobrenatural. Y me sentí el hombre aproximadamente casi 2 metros de altura. Entre mí veía pues que tenía unos buenos brazos, etc. Pero me sentí un hombre corpulento, fortalecido. Y hasta mi voz también se había transformado. No era mi voz, era una voz un poco con mayor autoridad, así. Y les hice una pregunta a todos mis hermanos que estaba lleno, la casa de oración estaba repleta. Y les hice esta pregunta. Hermano, le dije, alabándoles la forma como ellos trazaban la escritura, el entendimiento que tenían dentro de la escritura. Les hice una pregunta, le dije: hermanos, ¿me pueden decir por favor? En ese tiempo, primero le dije así: sabemos muy bien que la ley es de Dios, que en hebreo se le llama Torá. Sabemos muy bien que la ley es netamente de Dios. En ese tiempo le entregó a Moisés para que enseñara a su pueblo. Por eso se dice la ley de Moisés. No es que sea la ley de Moisés, sino es la ley de Dios. Y tomó como instrumento, como profesor, a Moisés para transmitir las enseñanzas. ¿Y que hacía Moisés? Empezaba a escribir todos los mensajes, y esos mensajes buscaba que transmitiera la hermandad al pueblo. Entonces ese es el trabajo. Por eso dice la ley de Moisés, pero no es de Moisés, sino Dios le entregó a Moisés para que enseñe a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento encontramos algo similar, que nuestro Mesías también dice lo mismo, porque veían que sabía tantas cosas, tantos misterios, y la facilidad de entender la Escritura. Y se preguntaban entre ellos: ¿de dónde sabe tanto? Entonces él dijo: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que la doctrina, que en hebreo significa Torah, quiere decir la Torah no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no busco mi propia gloria, sino busco la gloria de aquel que me envió. Entonces vemos que la doctrina netamente es de Dios,
Y en ese tiempo le entregó a Moisés para enseñar al pueblo, para enseñar a toda la comunidad israelita. Ahora, el problema fue que en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió con las 2 tablas, se encontró con la gran sorpresa que el pueblo lo había traicionado, estaban adorando a otro Dios, y se rompió ese compromiso. Y al romperse ese compromiso, otra vez lo vuelve a llamar a Moisés, pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino se escribe para el futuro. Se escribe para el futuro. Y en el futuro aparece. Entonces viene acá la pregunta donde le dice a ellos, sabemos muy bien que la ley es netamente de Dios y le entregó a Moisés para enseñar a su pueblo. En este tiempo, ¿estaremos con la ley de Moisés? ¿Sí o no? Solamente quiero que me digan nada más, ¿sí o no? Y la gran mayoría me dijo sí. Yo le dije, falso, no es así como ustedes piensan. Acá dice la recomendación, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. ¿De qué fecha, dije hermanos, aparece? De hoy en adelante, ¿de qué fecha? Y se quedaron sorprendidos porque ya hasta yo mismo estaba sorprendido, porque estaba acostumbrado como todos los demás, pero ahí se me abre, como le dije, me sentí un hombre gigante, un hombre casi 2 metros de altura, un hombre bien fornudo. Ya no era yo. Entonces había algo más, una fuerza sobrenatural. Entonces le dije, por eso le dije, es falso. Acá dice, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. ¿De qué fecha? Y quedaron pasmados todos, ¿cómo? ¿De qué fecha? Y ahí da el inicio que cuando nuestro maestro recibe los mandamientos en el tercer cielo, viene a ser en el año 56, él conoce la Biblia, el año 55, el año 56 recibe los mandamientos y viene la compilación. Y ya se reconoce en un 26 de septiembre del año 1969, bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Desde ahí empiezan a hacer la luz al mundo entero. Entonces se da lo que dijo, lo que estaba predestinado para tus últimos días, hace su aparición. Se quedaron muy sorprendidos por la forma que yo les empecé a hablar. Incluso la recomendación dice, cualquiera que viene a vosotros y no trae esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel, no le recibáis en casa ni tampoco le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Ahora, los que causan disensiones y escándalos contra esta doctrina no sirven a Dios sino a Dios de sus vientres. El punto fundamental está acá. Por eso, repitiendo que le dijeron a nuestro maestro, mis hermanos que le preguntan y le dicen, para la lectura de la ley, algunos de mis hermanos no están diciendo al final, o sea, al final de la lectura, al final después de la recomendación, este mandamiento fue, dice, no están diciendo al final, este mandamiento fue recopilado por nuestro hermano misionero general Ezequiel Atahualcusi Gamonal. A algunos no les gusta decir esto. Entonces el maestro ahí cuando le dice, eso están ocultando. Y le vuelve a preguntar al hermano, y tiene que decirlo. Entonces el maestro dice, tiene que hablar. Ahí está la escritura, dice. Por eso que no hay prosperidad. Entonces, podemos hablar muchas cosas, podemos hablar misterios, podemos hablar muchas cosas, pero si no se habla a quien Dios le entregó en este tiempo, por eso dice, no hay prosperidad. Esa palabrita me gustaría que lo tomen en cuenta. No hay prosperidad. Puedes saber mucho, pero en la parte espiritual no hay prosperidad. En otras palabras, no convences a nadie. Y el que convence es el Espíritu.
Pero si no hablas por la parte correcta, solamente sabes para ti. Ese es el punto que tenemos que entender. Por eso dice, eso están ocultando. Tiene que hablar, hacerlo. Tiene que hablar, dice el maestro. Ahí está la escritura, dice. Por eso es que no hay prosperidad. Porque la verdad voy a decir, alguien habla con fe. Alguien habla con fe, que él fue arrebatado. Que fue arrebatado, ¿ve? Al cielo. Y allá recibió. Y ahora nos ha traído este mandamiento. Entonces lo levanta la gente, lo inspira. Carambas, hasta con buenos ministerios puede levantarlo. Sino que no hablan, por eso no hay prosperidad. Entonces, querido amigo, puedes ser un hombre que sabes mucho de la Biblia, pero si no desatas el misterio, lo que está predestinado para estos días, solamente sabes para ti. Porque el secreto está ahí. Este es el nombre que tienes que anunciar. Este es el nombre, no te equivoques mucho. Por eso dice bien claro. Me dice, sino que no hablan, por eso no hay prosperidad. Eso claramente estoy también exhortando duramente. Porque la Escritura dice claramente, no hay quien clame por su nombre. Este es el nombre que tenéis que anunciar. Decir, estos son los mandamientos de Dios que le entregó a Ezequiel, a Taucús y Gamonal en el tercer cielo, recibió, y él para que nos enseñe, nos instruya, nos edifique, y nosotros lo pongamos por obra. Esa es la parte correcta que tenías que hablar. Este es el nombre que tenías que anunciar, que es dado para este tiempo estos mandatos divinos. Por eso en su testimonio, nuestro querido maestro, a un segundo, en su testimonio manifiesta, incluso en la parte final, donde se pasa lectura de cada mandamiento, vamos a ver, hablemos en su testimonio. Dice así: en el pueblo de Iquipi, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín, en el año de 1955, en el mes de abril, conocí la Biblia, y a medida que iba leyendo la Biblia, mi rostro se mudó. Sentí una transformación en mi persona. Quedé sorprendido y asombrado por la misericordia de Dios. Yo, Ezequiel, recibí la revelación del misterio por primera vez. Yo, Ezequiel, oré al Señor Dios del cielo, confesé y dije: ahora, Señor Dios grande y misericordioso, escucha mis ruegos, oh Dios del cielo. Soy carne y hueso, polvo delante de tus ojos, hombre sin entendimiento. Hazme entender sobre el misterio. No entiendo, Señor, yo vivo solo para servirte. Por primera vez en la visión de la mañana oí una voz del cielo que me hablaba diciendo: así a ti te es dado este misterio de la dispensación. La palabra del ministerio de la dispensación, o sea, tenía que cumplirse este ministerio en el fin de los días, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y hablarás hasta lo postrero de la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Y hablarás hasta el postrero de la tierra. De acuerdo a Isaías 11:12, tenía que levantarse un pendón para juntar lo desterrado de Judá y de Israel de los 4 cantones de la tierra. Eso está bien claro. Por eso le dice: a ti es dado este misterio de la dispensación. Y hablarás hasta lo postrero de la tierra. No estarás más mudo. Para eso yo te escogí y sea hecho. Yo respondí: así haré. Gracias, Señor. Desde entonces volví mi rostro a Dios con oraciones y clamores, rogativas, diciendo: ah, Señor Dios del cielo, dame entendimiento y enséñame sobre tus caminos, y qué debo hacer. Luego de la visión de la noche vino una voz como un trueno, y díjome: entiende, hijo del hombre, y aquí yo te enseñaré lo que has de hacer, lo que ha de suceder y lo que ha de venir. En la visión de la noche aparecióme Jesucristo el Señor,
A una distancia aproximada de 50 metros, fui corriendo inclinando mi rostro hacia la tierra, y dije, perdóname, Señor, de mis rebeliones y de mis pecados. Y díjome, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Y no me acordaré de tus pecados. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la visión de la mañana del día siguiente, vi a Jesucristo el Señor a una distancia aproximada de 20 metros, y se acercó donde yo estaba, y con su venida me asombré. Y casi caí sobre mi rostro y dije, entiéndeme, hijo del hombre, oye lo que yo te hablaré. Hoy delante de mí, mañana, pasado y mañana se ha hecho la obra. Yo, Ezequiel, vi esta visión, y aquí venía un anciano de grande edad, su cabellera y su barba era blanca como la nieve. Con su venida me sorprendí y no me quedó fuerzas. Luego oí la voz de sus palabras y díjome, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de hacer. ¿Por qué no sales? ¿Por qué no hablas? Sal al campo, habla a los pueblos, allí te esperarán. Allí te esperan. En la visión de la tarde oí una voz del cielo, más excepción a oír la voz, ninguna figura vi. Empero oí la voz de sus palabras, díjome, hijo del hombre, estad atento a las palabras que yo te hablaré. Les hablarás pues mis palabras y dirás, he aquí el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, es menester me sean aprobados. En la visión de la noche oí una voz que me hablaba, díjome, id a la biblioteca, allí están los libros de la vida y libro de la muerte. Traedme el libro de la vida. Al retorno tomé el libro de mi mano y abrí el libro diciendo, a ti es dado este libro de la vida. Y todos los que están escritos en este libro es menester que sean reunidos, los cuales tienen derecho a la liberación. Y sea hecho. Yo dije, así haré, Señor, gracias doy, amén. Yo, Ezequiel, permanecí recibiendo la instrucción divina continuamente durante un año. Luego yo fui conducido con mi familia por asunto de trabajo, al lugar denominado Palomar Sanchirio, Chanchamayo, en el año 1956. Estando en ese lugar, yo, Ezequiel, seguí recibiendo la instrucción divina y con la guía del Espíritu Santo sin cesar. Por primera vez yo, Ezequiel, fui arrebatado en espíritu al tercer cielo. Por primera vez. Luego vi un local con la puerta abierta, ingresé caminando paso a paso, mirando el local, quedé espantado y asombrado. Vi que todo era de metal finísimo, resplandeciente. Seguí caminando, llegué a mitad del local, y aquí había una mesa grande rodeada con 24 sillas. Pero no había nadie. Yo estaba mirando al fondo, he aquí una pizarra y 2 bibliotecas, y oí detrás de mí una voz, y volví mi rostro hacia donde me hablaba. Miré aquí, vi una mesa, y ahí estaban sentados el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él me dijo, hermano, ¿ya llegaste? Yo respondí, ya llegué, hermano. Y él me dijo, lo único a ti te esperamos para comenzar la obra. Interesante este punto. Entonces el Espíritu Santo me dijo, siéntate, hermano Ezequiel. Mientras esperaba, púseme en pie, se puso en pie el Padre, y luego se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir los 10 mandamientos, y escribir, volvióse entonces en su mesa. El Padre me dijo, presto id y traedme una cartulina de la biblioteca, y respondí, amén, Señor. Saqué luego una cartulina, al retorno dije, y aquí la cartulina, Señor. Y él me dijo, escribe en la cartulina las 10 palabras del pacto, sin añadir ni disminuir. Cuando estuve terminando de escribir, díjome el Espíritu Santo, ¿ya terminó? Yo respondí, ya terminé. Entonces él me dijo, tráeme lo que has escrito en la cartulina, y entregué al que me hablaba. Luego el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo aprobaron diciendo, está muy bien. Después de aprobar las 10 palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto que estaban escritos en la cartulina, el Espíritu Santo tomó la cartulina, enrollándolo, lo puso en mi brazo, diciendo, id y doctrinad a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado. Donde estuviereis y donde fuereis, y dirás, este es el mandamiento que viendo no habéis visto y oyendo no habéis entendido. Quizás, oyendo estas palabras, se arrepientan
El que hablaba conmigo díjome, por tercera vez sea predicado a todos los gentiles el evangelio de arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Ezequiel, cuando fui arrebatado al tercer cielo, donde oí la voz de sus palabras de Jehová Dios, díjome, hijo del hombre, oye con tus oídos, toma en tu corazón todas mis palabras que he hablado, que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Les hablarás pues mis palabras a los gentiles. Así harás sin dar tregua. Yo dije, así haré, Señor. Impulsado por las palabras que me dijo, sal a los pueblos y habla, yo, Ezequiel, salí a difundir el evangelio de paz, las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, el arrepentimiento y la remisión de pecados, anunciando libertad mediante el impulso del Espíritu Santo, para cumplir conforme me había ordenado el Señor del cielo, cuando fui arrebatado en espíritu al tercer cielo. En la visión de la mañana postréme de rodillas y oré a Dios del cielo, buscando en oración y súplica, y vi descender del cielo una luz resplandeciente como el sol. Se cerraron mis ojos con el resplandor de la luz, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y oí una voz y díjome, entiende, hijo del hombre, ahora pues yo te enseñaré lo que has de hablar y lo que ha de decir. Yo sé que, contemplando la visión de la noche, volví mi rostro sobre Dios del cielo, buscando en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y una voz del cielo, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, ¿acaso ellos escuchen y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Nuevamente oré al Señor, el Dios del cielo, a horas 8 de la noche doblé mis rodillas delante al Dios Todopoderoso, buscando en oración y ruego, diciendo, Señor, soy hombre tartamudo, escaso de letra, no me oirán si no puedo hablar. Soy hombre sin entendimiento, ¿cómo me entenderán? Aún soy hombre necio, y aquí los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escucharán siendo yo incircunciso de labios? Vi esta visión y que no quedó en mi fuerza. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin tener vigor alguno. Estaba yo adormecido sobre mi rostro, y que una mano me tocó e hízome que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Empero oí la voz de sus palabras y díjome, hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y harás conforme a todo lo que está escrito en el libro original. Entonces yo, Ezequiel, contemplando la visión del cielo, y la voz del Señor, díjome, hijo del hombre, estás sobre tus pies, yo te hablaré lo que has de hacer. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y díjome por segunda vez, oye en tus oídos lo que yo te hablo. Hablarás presto la obra, como está escrito en el libro. Yo, Ezequiel, estaba en tu vocación y tu responsabilidad. Esta es tu vocación y tu responsabilidad. Yo, Ezequiel, habiendo entendido los misterios de Dios, volví mi rostro al Señor Dios del cielo, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en vigilia, noche, de guardar a Jehová, buscando su inteligencia y sabiduría, para entender las palabras escritas en los libros de la ley original de Jehová Dios, para enseñar todas las gentes con sabiduría e inteligencia, ponerlos por obra y dar cumplimiento a lo que estaba escrito. Yo, Ezequiel, volví mi rostro al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza, para inquirir la inteligencia y sabiduría de Dios, para hablar con sabiduría e inteligencia las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, la cual es el evangelio de la perfecta ley de la libertad, para que conozcan la humanidad la verdad, y la verdad los liberará a los que creen en sus mandamientos. Yo, Ezequiel, contemplando la visión de la mañana, oí una voz que me dijo, tenme paciencia un poquito, yo te daré un terreno. Después arrebatado en espíritu al lugar denominado Río Alto Pinedo, y conocí el lugar donde el Señor me prometió darme el terreno, y me dijo, yo te serviré, mi Señor.
Entonces vemos acá sobre su testimonio, lo que está mencionando. Por eso allá en Colombia cuando le preguntan, le dicen, para la lectura de la ley, algunos de mis hermanos no están diciendo al final quién es. Este mandamiento fue recopilado por nuestro hermano misionero general Ezequiel Atahualpa Gamonal. Algunos no les gusta decir esto. Entonces, por eso que el maestro le dice, eso están ocultando. Eso están ocultando. Y el hermano le dice, tienen que hacerlo. Tienen que hablar. Ahí está la escritura, dice. Por eso es que no hay prosperidad. Porque la verdad voy a decir, alguien habla con fe que el hermano es así, 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 que por medio de él ha sido arrebatado al cielo y allá recibió y ahora nos ha traído este mandamiento. Entonces lo levanta la gente, lo inspira. Carambas, hasta con buenos ministerios puede levantarlo, sino que no hablan, por eso no hay prosperidad. Por eso claramente estoy también exhortando duramente, porque la Escritura dice claramente, no hay quien clame por su nombre, ahora también no hay quien clame por su obra. Por obra de Dios. Ahora, obra de Dios es uno. Entonces, Dios, la obra quiere decir el instrumento. Tenemos que hacer conocer el instrumento. A quien Dios le entregó en ese tiempo para que difunda las buenas nuevas. Bien, amigos, vamos a continuar con esta obra la próxima semana, si es la voluntad del Señor, porque hoy solamente estaremos hasta las 4 de la tarde nada más. Nos encuentran ustedes en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Fue en la cuenta de Santos Salazar Silva y en la cuenta de Vicky Pérez Medina.